Bueno, un saludo muy especial eh, para todos y para todas. Este es el encuentro sincrónico del curso de Seminario de Investigación Creación. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el proceso investigativo a partir de dos casos reales, ¿sí? ¿Cómo se hace el proceso? Desde el principio hasta el fin, con casos pues reales. Hola Jairo, ¿me escuchas ahora? Hola, profe. Ahora sí. Ahora sí te escucho perfectamente, Es perfectamente. que ahorita sí me pasó con la profe Ángela, me tocó salirme como 2 veces, está como molestando el internet. Ah, qué berraquera. Bueno, no les estaba contando que hoy vamos a ver cómo es el proceso investigativo en el caso de la investigación-creación a partir de dos proyectos reales. Para el día de hoy también teníamos la exposición del proyecto que ustedes tienen, ¿se acuerdan? Tranquilo, tranquilo que no la vas a exponer, pero se acordaban de eso. No, la Bueno, verdad no, profe, porque como vengo así como un poquito atrasado, bueno, entonces para que un sepas que poquito. el próximo lunes es la exposición de los proyectos de ustedes. ¿Listo? Para que lo tengas Ah, en listo, cuenta. profe, hágale. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Hoy vamos a ver cómo es el proceso de investigación en la investigación-creación a partir de dos ejemplos reales. Como ustedes pueden ver en el OVA del curso, en los textos de los documentos de cada uno de los elementos de competencia que fueron escritos por mí, esos documentos tratan de resumir un proceso que es muy parecido al proceso de investigación tradicional. El primero es que recordemos que nosotros empezamos una investigación tradicional a partir de una pregunta sobre algo que vemos en la realidad, ¿cierto? Pero recordemos que en la investigación-creación a veces lo que da origen no es una pregunta, sino que es un, hola Mar, ¿cómo estás? Hola Mar, Hola, profe, buenas noches. ahora sí Hola, me estás oyendo. ¿Cómo estás? muy Hola, bien, Mar. muy Bueno, bien. ¿Ustedes cómo están? le pueden escribir por fin a los compañeritos de este curso si se quieren unir al encuentro. Claro que sí, profe. Qué pena que Eh, acabé de llegar de viaje y tranquila. no había podido conectarme ¿Dónde andabas? por Granada. Ah, bueno. En este curso tenemos seminario de investigación creación, tenemos a los compañeros, este año tengo 60 y pico de estudiantes, entonces me queda un poquito difícil acordarme de todos. A Melissa, a Lina Dávila, a Juliana, eh, Valeria, que son compañeros de ustedes de la beca Enrútate. de la beca de Enruta. Exacto. Si les pueden escribir por si se pueden unir, pues bien. Y si no, no nos preocupemos. Estamos grabando en este Profe, momento. Lina está en licencia de maternidad. Sí, sí, supe que la niña estuvo hospitalizada. Sí, sí, no, ya está mejorcita la niña, pero pues sí, Lina se conecta como muy puntualmente, de pronto para los trabajos y eso. Ah, bueno, no importa, no se preocupen. Bueno, vamos a entonces a tratar de optimizar el tiempo. Recordemos que en la investigación-creación estábamos hablando que la investigación tradicional parte siempre de una pregunta de investigación a partir de una observación de la realidad, de una problemática en la realidad, algo que se desconoce, algo que necesitamos comprender, algo que necesitamos describir, algo que necesitamos
aportar desde la creación, desde la investigación, creación o algo desde la investigación, acción, en fin. Pero recordemos que aquí también surge a partir no solamente de esa necesidad que vemos en la realidad o de esa oportunidad que vemos en la realidad, sino que también puede partir a partir de un deseo creativo o expresivo nuestro, ¿cierto? Y que queremos hacer mediante un proceso investigativo. Entonces, digamos que eso es lo primero que parte. Puede ser, por ejemplo, becas de creación que hay muchas becas pues muchas no, pero hay becas de creación, a veces hay concursos creativos, a veces hay oportunidades de financiación de proyectos, en fin. Entonces, a partir de esa idea surge cómo vamos a hacer ese proceso de investigación desde la investigación-creación. Recordemos que esto no es solo creación, no es solo crear un producto comunicativo muy creativo, muy llamativo. No, esto es investigación. Y por tanto, pues nosotros tenemos que definir qué tipo de pregunta de investigación nos vamos a hacer y segundo, qué enfoque vamos a tener. Cuando yo digo enfoque, estoy hablando de dos cosas. Primero, vamos a investigar desde el inicio del proceso creativo o vamos, yo voy poniendo aquí, vamos a, digamos que a investigar desde este momento solamente aquí en el proceso de creación, durante el proceso de creación, o vamos a investigar solamente en el proceso de la experiencia de la gente con la obra, o vamos a investigar exactamente todo. O sea, recordemos que hay tres posibilidades antes de crear la obra, durante la creación de la obra o después de la obra, ¿cierto? ¿Qué pasa con el público? Entonces, cuando yo digo que voy a definir el enfoque, es que me tengo que hacer esa pregunta y saber si esa pregunta la voy a resolver en el proceso creativo, ya cuando hago la obra o después de la obra. Entonces, si lo voy a hacer por métodos, generalmente en la investigación, creaciones son métodos cualitativos y también ahí es cuando yo formulo el proyecto. ¿Qué significa el formular el proyecto? Escribir el proyecto definiendo qué metodología voy a utilizar, qué técnicas de investigación voy a usar, si voy a hacer etnografía, si voy a hacer ciberetnografía, si voy a hacer estudio de caso, si voy a hacer investigación basada en historias de vida, en fin. Ahí es cuando yo defino cómo voy a tratar de resolver desde la investigación, no desde la creación, sino desde la investigación, esa pregunta, ¿sí? Aquí es muy importante buscar aliados. Cuando yo tengo ese proyecto escrito, es muy importante buscar aliados, porque generalmente los proyectos de investigación o clientes, llámenlo como lo quieran llamar, pero los aliados o los clientes son muy importantes porque son quienes nos van a financiar lo que sigue, porque crear productos digitales no es barato, no es barato. Chicos, estamos grabando, ¿cierto que sí? Sí, sí estamos grabando. Y digamos que en esa etapa es cuando yo logro saber si puedo seguir o no el proyecto y a partir de ahí ya, digamos que conseguir los recursos, empieza esa fase de investigación que necesito para la creación de la obra como tal y termino ese proceso. Cuando termino ese proceso, esa obra va dirigida a un público específico. Entonces yo entrego esa obra al público específico, publico esa obra y si yo había definido que ahí también iba a investigar, ahí investigo también.
Y la última etapa de todo proceso investigativo, incluyendo el tradicional, es la de validación de los resultados que yo obtengo y la comunicación. ¿Qué pasa con esa validación de los resultados? En la investigación científica, esa validación es muy rigurosa, porque esa investigación, pues no podemos dejar que se diga cualquier cosa que de pronto no es veraz, ¿cierto? Pero como aquí la investigación-creación es tan subjetiva, a veces ese proceso de validación no es fácil de hacer. No es fácil de hacer porque hablamos de subjetividades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que le gusta a Mar no le gusta a Jairo. La experiencia de uso de la obra de Mar fue muy buena, la de Jairo no. Pero entonces eso se complejiza mucho. Sin embargo, hay que buscar mecanismos que me ayuden a validar que hice bien la investigación, aceptando la subjetividad que pueda haber en ella y comunicar y dar a conocer esa obra. Entonces, a partir de aquí, les quiero contar dos procesos de investigación que conozco, de investigación-creación que conozco. El primero es este producto. Este producto es un producto que de investigación-creación que se llama Barbacoas, Interacciones y Pulsiones, el proyecto BIP. Es un proyecto que le pusieron ese nombre. Normalmente los proyectos creativos tienen nombres. El proyecto Origen fue un proyecto de investigación-creación que se hizo en Confama, el proyecto Barbacoas, Interacciones y Pulsiones, los proyectos ¿cómo es que se llama? El de los que cantan en Medellín, los que cantan los venteros ambulantes de Medellín. Ay, hombre, que lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Este, este. Pregoneros de Medellín. Casi siempre los proyectos de investigación-creación tienen un nombre. ¿Listo? Este lo pusieron Barbacoas, BIP, Barbacoas, Interacciones y Pulsiones, y es un proyecto donde un conjunto de investigadores e investigadoras se dedicaron a analizar prácticas de resistencia y valores identitarios, pero al mismo tiempo, o sea, no solamente reconocer prácticas ya existentes, sino convocar a las comunidades para hacer unas prácticas nuevas de resistencia y de valores identitarios e investigar a partir de ahí. Mar, este proyecto tú lo conoces. Profe, no, pero mira que coincidencialmente en el proyecto que yo les comenté que había trabajado de investigación ambiental, es a un proyecto, o sea, es a un humedal que se llama Reserva Barbacoas. Entonces, qué coincidencial. Y mira que es muy parecido a lo que ustedes quieren hacer en términos de identidad también, ¿cierto? Sí, ajá, eso estaba, Bueno, mira. entonces, pues este es un proyecto que te va a caer de perlas a ti y a tu equipo porque es un proyecto que tiene mucho que ver pues, con todo eso. Entonces, este proyecto es un proyecto que, si ustedes ven, es un proyecto interdisciplinario donde hecho pues, por un conjunto de profesores, unos relacionados con arte, otros relacionados con sociología, otros relacionados con trabajo social. Entonces, digamos que a partir de ahí, esta gente se unió para crear este proyecto. Este proyecto fue financiado por MinCiencias. MinCiencias saca cada año una convocatoria donde financian este tipo de proyectos. Tiene un problema esa convocatoria y es que exige que esté vinculado ese proyecto a alguna universidad, o sea, que
o pues alguna entidad legalmente constituida para investigación. Entonces, pues a veces estos proyectos surgen justamente de universidades. ¿Qué quisieron ellos? Ellos, digamos que se ubicaron en esta comunidad, digamos que es un sector donde trabajan este grupo de profesores y a partir de ahí ellos quisieron incentivar como los valores identitarios a partir de la producción artística con la comunidad. Por eso es que aquí, cuando yo les hablo de creación, les digo crear o co-crear, porque puede ser que estas dos cosas se unan y al unirse, pues estamos hablando de co-creación, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron fue crear con habitantes de esta zona diferentes productos artísticos. El primero fue crear unos murales, se llamó La Cuadra Entonada. La obra se llama La Cuadra Entonada, un mural que retrata la belleza, la sensibilidad, el potencial y los valores que residen, obviamente, en esta comunidad, ¿cierto? En esta comunidad. Entonces, digamos que esto es un primer proyecto, ahí se hizo, eso fue en el año 2021, y con la idea de que ya estaban cambiando de año, pues pusieron a pensar en la gente en qué iban a plasmar en esta obra que fue dirigida por este señor, Omar Ruiz Hidalgo, ¿cierto? Y por este otro artista que se llama Jorge Alonso Zapata, para entre todos definir de qué se iba a hablar, qué era lo que identificaba, pues ya luego ustedes lo leerán, qué era lo que identificaba el barrio y cómo entonces podían plasmar esa identidad barrial, esa identidad colectiva en la creación de un mural artístico. El segundo componente creativo fue, la segunda parte de la obra, fue crear una serie de cartografía sonora, Esto lo usaron también en un proyecto bellísimo que se hizo en el Pacífico colombiano, que se llama El Recado. Y es crear una cartografía sonora donde en un mapa de internet yo voy registrando aquellos sonidos, esas voces, esos sonidos, esos testimonios que me hablan de la identidad barrial, ¿cierto? Que me hablan de la identidad barrial, un paisaje sonoro. El primer proyecto que yo conocí de paisajes sonoros fue en el año 2003, lo hizo la comunidad de Montreal en Canadá, y ellos lo que se dedicaron fue que a lo largo de toda la ciudad pusieron, en esa época estaban saliendo, perdón, 2013, estaban saliendo los códigos QR, estaban apenas apareciendo los códigos QR, y ellos llenaron la ciudad de códigos QR, y tú llegabas a un código QR y lo escaneabas. Obviamente en esa época no había los teléfonos tan avanzados que tenemos hoy, pero de todas maneras se podía con algunos teléfonos, y empezabas a escuchar testimonios de gente que vivía en ese barrio contándote la historia de ese barrio. Fue súper bonito. En este caso lo hicieron a través de esto que se llamaba la carreta sonora. La carreta sonora era que en esa carreta va un equipo de grabación y lo que hacían es ir recogiendo sonidos, testimonios, músicas que iban en diferentes categorías sonoras, iban registrando la identidad de ese barrio. Esto es muy bonito. Esto también se ha hecho, por ejemplo, en un proyecto que hicimos hace mucho tiempo en el suroeste, con una cosa que se llamaba ¿cómo era? La motorradio. La motorradio era que llevábamos una moto con unos parlantes gigantes, con una grabadora,
íbamos haciendo radio en directo en las diferentes veredas y esa información la recogíamos y luego la analizábamos. Entonces eso se hizo con Futuro para la Niñez, fue un proyecto bellísimo. El tercer elemento creativo que ellos usaron fue esto, que se llamaba Una cama, 1001 vidas, y fue una instalación, esto es lo que se llama un performance o una instalación artística en mitad de calle. Ellos lo hicieron en mitad de calle, al frente del coso, y entonces lo que pasaba era que invitaban a la gente a interactuar con ese performance. Y al mismo tiempo que van interactuando con ese performance, lo que estaba pasando era que el investigador iba haciendo como una especie de etnografía frente al uso que se le daba a eso. Entonces, dice, la obra instala una cama en mitad de la calle Barbacoas. La cama en otro sitio no hubiera cobrado ningún valor. Allí está el sentido, asegura el artista. Pero este proceso no estuvo libre de sobresaltos que acompañan la tarea de creación. Entonces, pues yo los invito ahí a cada uno, pues se daban como prácticas para representar la vida del barrio, y eso fue súper bonito porque ponía a la gente a meditar. Eran performance, no era pues que cualquiera se sentara en la cámara, sino que había como unos artistas ahí y la gente alrededor dialogaba a partir de esa instalación artística y podía comentar y podía hacer cosas. Este es el otro se llama echarse una cuerdita al aire, en vez de una canita al aire, de una canita al aire, musicalidad y visualidad en cortocircuito como experiencia sensible para la manifestación identitaria. Entonces, aquí también hubo otra puesta en escena súper chévere, súper chévere. Bueno, aquí en Ciudad del Río, ahí se hizo también toda digamos que un performance, también una expresión artística, y a partir de ahí también surgió en esa relación con la gente, pues la investigación, y terminamos con esto que es el diseño de, esto no está explicado, pero bueno, no importa. Un poco este proyecto lo que habla es un poquito lo que ellos hicieron. Obviamente esto no tiene elementos multimediales, pero yo se los quería mostrar porque si ustedes ven, aquí lo que está pasando es que ellos definieron esa oportunidad que les daba el Ministerio de Ciencias, que estaba patrocinando estos proyectos. A partir de ahí definen esas preguntas que tienen más que ver con aspectos sociológicos y de identidad barrial. Definen el enfoque es unos obras que se hacen con co-creación, otras no, otras solamente analizan la experiencia de relación de la obra con el público objetivo, como lo es el caso de la cama. Ya te va a dar la palabra a Jairito. Formulan el proyecto de investigación. Obviamente en este caso los aliados eran los actores de la misma comunidad, pero también pues, el Ministerio de Ciencias, y a partir de ahí se hace la creación, la experiencia, la investigación y la comunicación, que la comunicación la hicieron a través de la creación del sitio web. Cuéntame, Jairo. Profe, ahí en el chat les mandé el enlace de, ¿se acuerdan que yo le he comentado que también ese proyecto en Brasil, donde se metió Dick Muniz, se llama el artista brasileño que se lanzó a la fama con esos recolectores de basura, que empezaron a armar a partir de esto y creó toda una industria muy interesante, además, pues porque no solamente el descubrir el arte, sino también el tema económico también que motivó. Sobre eso hicimos un trabajo en un curso, nos tocó hacer una investigación sobre ese proyecto y presentarlo. Entonces ahí les mandé el enlace que yo le había dicho la vez pasada, usted me puso la tareita, entonces lo encontré ahorita, entonces les mandé el enlace para que lo puedan ver, que también es muy interesante, es muy bonito cómo convierten todos esos elementos, y él hace toda una investigación porque él se vaya a vivir, pues como a vivir de alguna manera el entorno de estas personas, porque es un barrio
en torno a la basura, a uno de los botaderos en Río de Janeiro más grandes que existe. Sabes que me hiciste acordar que en Barranquilla, en este momento, en la zona de Puerto Colombia, están haciendo también un proyecto de recoger basura pues de la playa, y con esa basura están haciendo unos proyectos de artísticos. Lo que pasa es que no sé si eso tiene que ver con investigación, pero también vale la pena. Voy a revisar ese proyecto, Jairo. Muchísimas gracias. Bueno, y yo les quería contar este otro proyecto. Yo no sé si ustedes, y si yo ya se los he contado, por favor, me recuerdan, porque como yo les he dado varios cursos y a mí me gusta hablar de los proyectos en los que yo he estado, pues entonces me acuerdo. Vamos a ver este proyecto, el de Sanar Narrando. Yo creo que yo ya les he hablado de él, pero quiero pues que lo veamos desde este enfoque de investigación-creación. Esto fue un proyecto que surgió porque la NED es una organización de Estados Unidos que financia proyectos sociales para fortalecer la democracia. Ellos, incluso les voy a dar aquí este datico porque tienen cosas muy chéveres. La NED, National Environment for Democracy, espérate, esta organización, incluso para Mari, para quienes trabajan este tipo de cosas, es muy interesante porque no es solamente para personas, no solamente para entidades, sino también para personas. Espérate que por aquí estaba en inglés, en español. Aplicar una subvención. Bueno, aplicar un uso español, ¿cierto? La NED es esta organización de democracia. Entonces ellos financian estos proyectos, ellos todo el día están financiando proyectos que tuvieran que ver pues con fomento de la democracia. Y yo lo que hicimos fue, esto lo suelo yo contar mucho en el curso de gestión de proyectos porque me parece como un caso interesante. Esto fue y es muy, muy exitoso este proyecto. Todavía se está haciendo. Esto empezó cuando en el año, eso fue en el año 2013, perdón, 2016, cuando se estaba firmando el proyecto de paz con la FARC. Y ya habíamos hecho un proyecto de relatos digitales en un contexto completamente distinto, de educativo, en España, y llegamos a Colombia y vemos que aquí se estaba dando ese proceso de diálogo de paz. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un proyecto de investigación-creación y comunicación y periodismo pues, para presentárselo a esta organización? Este proyecto lo propusimos tres personas. Lo propuso Natalia Correa, ay Dios, este Alzheimer mío. Natalia Orozco. Natalia Orozco es comunicadora social y ella se ha centrado en conflicto armado. Ella es periodista de conflicto armado, pero también es documentalista, entonces hace documentales sobre el conflicto armado. También, pues, la directora de Las Dos Orillas, que es puro periodismo, y yo venía a trabajar ese tema de relatos digitales, de historias de vida en España, en temas educativos. Entonces nos juntamos y dijimos, venga, ¿por qué no hacemos con esa oportunidad que hay, un proyecto de investigación-creación para desarrollarlo en Colombia, en este contexto favorable pues, que había en ese momento para la firma del acuerdo de paz y obviamente para ser presentado a la convocatoria de financiación de los proyectos de la NED? Miren que aquí se cumple esta primera etapa, que es la identificación de necesidad o oportunidad o deseo. En este caso fue una oportunidad que definimos, ¿sí? Entonces, aquí a partir de ahí nos pusimos a analizar qué pide la NED. La NED nos pedía un proyecto que tuviera todo esto. No nos pedía investigación,
no nos pedía investigación. Pero ¿qué pasó? Que justamente ese componente de investigación fue el que más les llamó la atención a ellos, porque ellos decían, a nosotros nos proponen muchos proyectos de hacer cosas, pero no investigan y no crean conocimiento a partir de eso que hacen. Entonces, ¿qué se hizo? Hicimos esa propuesta con este fue el, digamos que el derrotero que seguimos para hacer la propuesta y partiendo de varias cosas. Lo primero fue que para hacer esa propuesta uno tiene que hacerse una pregunta de investigación, pero como nosotros no, digamos que no salíamos de una pregunta de investigación, sino que estábamos armando un proyecto por una oportunidad, pues había que definir una pregunta de investigación. Entonces lo que hicimos fue entender esa oportunidad, entender esa necesidad de promover la democracia, porque ellos son solo proyectos que promuevan la democracia. A partir de ahí analizamos todo ese contexto histórico de conflicto armado para entender qué preguntas ya se habían resuelto, qué información, qué preguntas ya no necesitaban investigarse y cuáles quedaban faltando investigarse. Analizamos el contexto actual para entender si lo que íbamos a proponer desde el punto de vista de seguridad, de oportunidad, lo podíamos hacer, los posibles territorios donde íbamos a hacer la investigación, si iba a ser co-creativa o no, o sea, definir el enfoque. Y a partir de todo eso, digamos, estos moraditos que hay, fue cuando escribimos el proyecto de investigación. Formulamos el proyecto de investigación a partir de ahí. Lo verde tiene que ver más con aspectos organizativos. ¿Por qué? Porque pues nosotros, digamos que teníamos unos lectores directos de las dos orillas, entonces pues lo que hicimos fue ver de alguna manera qué preguntas de investigación, qué preguntas no había resuelto el periodismo, para esa gente que lee las dos orillas, qué dudas tienen sobre el proceso de paz. Luego empezamos a entender también los posibles aliados y esas preguntas que pudiera haber dentro de esos posibles aliados, porque en la medida que nosotros respondíamos las preguntas que ellos tienen, ellos también se iban a meter a financiar el proyecto. Revisamos planes de desarrollo nacional y ODS y las condiciones legales y a partir de ahí formulamos el proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación contamos con dos aliados que fueron los Legionarios de Cristo y la Cáritas Colombiana. ¿Por qué dos entidades de la Iglesia, aparte de la NED? Porque en estos territorios de conflicto armado directo, de víctimas de masacres muy fuertes, nosotros escogimos 5 lugares donde íbamos a hacer el proyecto que había habido masacres muy fuertes, están por lo general las entidades, estas entidades, la Iglesia Católica y los Legionarios de Cristo. Entonces ahí lo que hicimos fue, digamos que definir muy bien el proyecto y definimos empezarlo por Bojayá. Ese proyecto luego ha tenido otras etapas, eso ha tenido un montón de lugares donde se ha hecho, pero digamos que empezamos por Bojayá. Cuando uno hace un proyecto de investigación, cualquiera que sea, investigación, creación, investigación tradicional, es muy importante si vas a buscar financiación externa y sobre todo de organismos públicos, es definir ese proyecto con qué ODS se vincula, porque ese es un argumento muy bueno para demostrar que el proyecto es pertinente socialmente. Entonces aquí lo que definimos fue que se articulaba con este ODS 16 y a partir de ahí sí arrancamos esa propuesta, definiendo objetivos de investigación, el tipo de producto que íbamos a crear, íbamos a crear pequeños videos a partir de historias de vida para ser publicados en Internet, íbamos a crear un repositorio en Internet de esos relatos de vida, íbamos a acompañar los relatos de vida con un informe periodístico digital multimedial de cada una de las masacres o de las situaciones que se viven en cada una de los lugares y con eso montamos la propuesta. Estos fueron los objetivos. Miren que aquí hay 2 objetivos. El primero es
de investigación. ¿Cuál era la pregunta que siempre se hacían los lectores de las dos orillas? Es, la gente, estaban firmando el acuerdo de paz, entonces era, la gente que está en los territorios, ¿qué opina de este acuerdo de paz? ¿Qué opina? Porque ya han opinado todos los políticos, todos los líderes sociales públicos, ya los empresarios, los académicos, pero ¿qué piensa la gente que hay allá? Los medios de comunicación no le daban la palabra a los que estaban allá. Entonces dijimos, hagamos una investigación de qué piensan ellos del conflicto armado, sobre las causas, efectos y consecuencias de la firma del acuerdo de paz y qué acciones de reconciliación con los entornos y con los antiguos enemigos ellos proponen, ¿cierto? Entonces, digamos que esas fueron las preguntas de investigación. Los objetivos de creación eran periodísticos, era crear un sitio web y unos videos que permitieran visibilizar las historias del conflicto y las de los colombianos victimizados. Y adicional a esto, que esto es muy común en los proyectos de investigación-creación, teníamos un proyecto de investigación social, o sea, de formar a esa comunidad para fortalecer sus competencias necesarias para el empoderamiento democrático. Así como hay procesos de formación y talleres para fomentar la identidad, para fomentar, bueno, en fin. Entonces, ahí lo que teníamos era esos tres objetivos que miren que tienen que ver investigación, creación y educación social. Bueno, lo que hicimos fue esto, se los voy a mostrar rápidamente. Hicimos el diseño, realización, evaluación de unos talleres en los que fuimos, y ahí se hizo co-creación de videos de historias de vida de la comunidad. Al mismo tiempo íbamos documentando en video todo lo que iba pasando para luego investigar qué había pasado durante ese proceso de co-creación. Entonces ahí estuvimos 20 horas, participaron 15 personas, eso se demoró 4 meses todo el proceso, bueno. Y a partir de ahí se hizo la investigación de esos videos que salieron. Se hizo un análisis cualitativo utilizando estrategias de investigación convencional, de investigación científica, cualitativas para analizar el discurso oral y audiovisual de estos videos, Entonces, ahí lo que hicimos fue, hay una técnica de investigación que se llama análisis del discurso. Hay un investigador muy importante que es como el líder de eso, que se llama Teun van Dijk. Él creo que es holandés o alemán, pero vive en Barcelona. Digamos que es el gran experto en análisis de discurso. Con base en esa metodología de análisis de discurso de Teun van Dijk, hicimos este análisis, y el análisis, digamos que cualitativo multimedial, si nos inventamos nosotros la metodología, porque no encontramos ninguna metodología, y en ese caso ya es disruptivo, para poder analizar. Entonces analizamos el tipo de imágenes que usaban, si eran originales, si no eran originales, si había dibujos, bueno, empezamos a entender un poquito el simbolismo de cada dibujo. En fin, para eso nos apoyamos en un psicólogo, un sociólogo, y bueno, yo también estaba ahí en esa parte de análisis. Eso se hizo en 12 meses, perdón, en 2 meses. Y luego se hizo esa parte creativa de montar todo esto. Miren que ya cuando se monta esto en la página web, ahí ya no hay investigación, ya lo que hay es difusión de la información. La investigación se hizo fue durante el proceso co-creativo de los videos. Ya esto lo que se hizo fue la publicación, que es la última etapa del proceso, que es la transferencia. Miren aquí este cuadro. Recordemos la transferencia, validar y comunicar, ¿sí? Validar y comunicar. Yo recuerdo que en este proceso de validación, nosotros elaboramos unos informes de qué veíamos en esos videos sobre precisamente estas preguntas de investigación, sobre las causas que ellos identificaban, sobre los efectos y sobre las acciones de reconciliación.
Y para unas estrategias de validación que empleamos fue tener unos grupos focales con politólogos y con periodistas muy metidos en el mundo del análisis de sociedad. Recuerdo que en ese grupo participó Cepeda, ¿cómo se llama? Es congresista senador. actual. No es Iván Cepeda, sino el otro. ¿Es Iván Cepeda? Es que son dos Cepedas, entonces yo siempre los confundo, ya les voy a decir. Está Juan Cepeda, que es el de Polo Democrático, o el de Colombia Sí, Humana. Iván Cepeda, sí. Es que siempre lo confundo con Cepeda, el del Senado, el actual que está a toda hora peleando con Uribe, con Petro. Sí, Iván Cepeda fue uno de los que leyó el informe, nos hizo críticas, digamos, nos dio sus opiniones. A partir de eso, revisamos y pudimos, digamos, que sacar un producto investigativo muy interesante, y eso se hizo un simposio, se hizo una presentación de los resultados de la investigación, que también se publicaron en las dos orillas. ¿Qué más les cuento de esta propuesta? Esta propuesta utilizó también una cosa que en investigación se llama sociocibernética. Eso es una metodología de investigación súper avanzada, que consiste en investigar el proceso investigativo. O sea, como nosotros investigamos, ¿cierto? Nosotros investigamos, pero alguien nos está investigando a nosotros. Alguien nos está investigando a nosotros para saber si la investigación sí tenía validez. Entonces, eso es una metodología de investigación muy avanzada. No la mencionamos en el inicio de este curso porque realmente es una metodología que no es tan común, es una metodología súper compleja, es investigar la investigación, investigar cómo se hacen los procesos de investigación. Y hay un autor que es muy importante en eso, es suramericano, que es Maturana, creo que es de Argentina, si no estoy mal. Él es especializado, espérate, Maturana, sociocibernética, a ver si me acuerdo, Humberto Maturana. Chileno, es chileno, no es argentino, sino que es chileno. Él es uno de los inventores, digámoslo así, de esa metodología de investigación, y nosotros la quisimos aplicar acá. Nosotros la quisimos aplicar acá porque como era la primera vez que hacíamos investigación-creación, teníamos muchos temores, muchas dudas. Entonces digamos que buscamos a alguien que supiera de investigación tradicional, de esa metodología de investigación, que nos investigara y nos diera recomendaciones, porque la idea era continuar con este proyecto. Entonces, bueno, para hacer esa investigación de la investigación, lo que se hizo fue unos conversatorios para entender ese proceso que habíamos vivido a partir de las anécdotas que habíamos vivido. Hubo también una observación participante, sí y no. Más bien yo diría que observación, porque ellos lo que hicieron fue ver nuestros videos, ver nuestras fotos, escuchar nuestros audios. Ellos no fueron al terreno. Ellos observaron los relatos sin editar y los relatos ya editados y la interpretación que nosotros habíamos hecho de ellos, la edición que nosotros hicimos de ellos, que descartamos, que no descartamos. Hubo una observación de los relatos editados, ahí hicimos un grupo focal. Esto lo compararon con investigaciones previas de este tipo de investigaciones. Observación externa nos dieron digamos que nos dieron las opiniones personas que no habían estado en el terreno, y finalmente se presentaron los resultados finales de esa investigación. Entonces, para resumir, este fue el proceso: observación directa, que esa la realizamos nosotros los que fuimos allá; una observación indirecta, que fue
por parte de otros periodistas y politólogos y comunicadores educadores, que esa fue la que les digo que hicimos con Iván Cepeda y con muchas otras personas, y finalmente una observación externa neutral, que fue un equipo distinto de periodistas que contrató la NED para hacer este proceso de sociocibernética, que es investigar procesos de investigación para validarlos. Aquí pues hay como mayores detalles de esa investigación, pero pues no me quiero como meter ahí. Cuéntenme si tienen dudas. Cuéntenme Profe, qué piensan sobre esto. profe, bueno, yo tengo varias cosas. Bueno, lo Sí, primero es cuéntame. que, por ejemplo, con respecto digamos, a la organización que nos presentas o las diferentes convocatorias, que también nos hablaste, que incluso, pues, o sea, no mencionaste como en específico X o Y, pues, o sea, por ejemplo, las que se presentan conjuntamente con la universidad. Eh, por ejemplo, si yo quiero en algún momento emprender un proceso o una iniciativa o una convocatoria de estas, ¿la universidad respalda ese tipo de procesos? ¿O cómo podría pasar? Esa sería una. La segunda, no, me parecieron muy interesantes pues los ejemplos que nos trajiste. Pues como te decía ahorita, muy coincidencial el tema de barbacoas. Pero bueno, haré el análisis a ver qué coincidencia tienen entre sí, porque me parece muy, muy chévere también. Y lo otro es con respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Nosotros hemos venido publicando todo en la red de Instagram, ¿cierto? Eh, digamos que en la retroalimentación que nos hacías también estaba como la observación necesitamos tener como otro insumo o otra plataforma para presentar el producto final. Eh, esta plataforma no nos serviría, tendríamos que hacer como una página web o qué, pues porque No, algunos... no, no, no. A ver, con respecto a eso, no te preocupes. Ustedes lo hacen como quieran. Lo que pasa es que a mí me parece que hay una cosa, y es que si ustedes realmente quieren sacar adelante ese proyecto de investigación, no lo den todo a conocer públicamente en Instagram, ¿cierto? Entiendo, entiendo. Puede haber una parte, digamos que más íntima, pueden presentarlo, por ejemplo, en un PowerPoint o lo que quieran, pero más íntimo de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú das todo a conocer toda tu idea en Instagram, pues entonces es muy posible que alguien se apropie de tu iniciativa, ¿cierto? Ya entiendo, sí, porque pues nosotras estábamos como un poco confundidas en esa parte, profe, ¿cierto? Eh, sí, yo pienso que también es un poco de ingenuidad de nosotras en el sentido de que lo estamos viendo como un ejercicio académico y no quizás como un proyecto personal o como una posibilidad de sacarlo un poco más, pues expandirlo un poco más allá de una propuesta académica, ¿cierto? Porque pues a mí personalmente, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con procesos juveniles en el 2022 y en el 2023 y una de las cosas que yo identificaba era precisamente esa pérdida de identidad o un poco como la fluctuación de los y las jóvenes en esos procesos identitarios, ¿cierto? Ujú. Entonces, pues cuando se hizo la propuesta, yo dije, pues muy chévere, muy bacano por S, por D, por Z, pero pues sí, quizás pienso que estamos un poco ingenuas en ese sentido. Entonces, muy válida la recomendación propia. Mira, yo siempre pienso una cosa. Hay cosas que uno puede compartir con el público general. Lo que pasa es que cuando yo subo algo a una red social, pues de alguna manera hay redes sociales que yo puedo definir quién me lee, por Facebook, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo tener solamente unos lectores que yo acepto, ¿cierto? Yo puedo poner la información solo para mis amigos o la puedo poner general. En Instagram, por lo general, yo lo pongo abierto, ¿cierto?
¿Qué pasa con eso? Que también les estás dando tu investigación y tus ideas, tampoco seamos bobos, ¿sí me entienden? Tampoco demos todo, porque no sabemos el día de mañana, por ejemplo, si tú consigues que te patrocinen eso, ¿cierto? Entonces, por eso yo digo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, hay que ser, ¿cómo se dice? Dar tipsitos, pero no toda la información. Librado. Listo. Eso. Y lo segundo, lo que me decías de la investigación, de los proyectos de que quién se los puede patrocinar. Miren, yo les voy a ser muy honesta. Hacer investigación en Colombia es muy duro. Y tal vez no lo debería decir, pero es así, porque este país tiene un presupuesto muy limitado. Somos muy pocos los colombianos, aunque a mí me da mucha risa porque aquí todo el mundo se queja de los impuestos y que es un país con muchos impuestos y no sé qué, no sé cuántas, pero en Colombia somos muy poquitas personas las que pagamos impuestos. Para los 44 millones de colombianos, son muy poquitas personas los que pagan impuestos. El IVA, sí, el IVA lo pagamos todos, pero por ejemplo el impuesto a la renta no lo pagamos todos. Hay ciertos, los impuestos que más plata dan lo pagan muy poquitas personas en Colombia. Entonces, el ingreso por impuestos en Colombia es muy bajito. Aparte de eso, pues tenemos ingresos por venta de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Por alguna razón, este país nunca le ha dado prioridad a la investigación. Le ha dado prioridad a, vamos a decirlo en teoría, pues a solucionar los problemas que tenemos los colombianos, ¿cierto? Lamentablemente, si a eso le sumamos la corrupción, pues esa bolsita de plata queda muy bajita. Entonces, Colombia tiene muy poco presupuesto de investigación y cada vez es menos. Cada vez es menos, lamentablemente, y ojo que no quiero hablar mal del presidente de la República porque yo no me quiero meter en líos políticos, pero lamentablemente en este gobierno la reducción de presupuesto ha sido muy grande incluso eso está en noticias esta semana, para el Ministerio de Ciencias y obviamente para la investigación. Entonces, ¿qué está pasando? Las universidades están priorizando la poquitica plata que hay para presentar proyectos de gran impacto. Y los proyectos sociales casi no tienen, digamos que, prioridad en ese tipo de cosas. Menos de creación. Sí, entonces es muy difícil conseguir plata para investigación. Nosotros en la universidad tenemos unas convocatorias de investigación que son pagadas por la misma universidad. Cuando un estudiante paga la matrícula y cuando hay donaciones, porque la universidad no vive solamente de la matrícula, sino que busca donaciones, busca que mucha gente dé dinero para que a usted le salga más barato la matrícula, este tipo de cosas. Un dinero se reserva para investigación y hay unos proyectos que digamos que tienen más impacto, entonces a esos proyectos le dan prioridad. Sin embargo, sí hay posibilidades de hacer investigación. ¿Cómo? Buscando apoyo de entidades internacionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo las universidades? Estamos buscando copatrocinios de proyectos. Por ejemplo, en la NER, como les decía yo, buscar una partecita en la universidad, una partecita en una organización internacional que nos ayude. Nos fregó Trump con la decisión de quitar las ayudas de USAID, porque USAID apoyaba muchos esos proyectos sociales que podían tener componentes investigativos. En estos proyectos, si participan estudiantes, mucho mejor. Entonces, sí hay posibilidad, Marta, de que tú presentes ese proyecto, lo presentas a través del CECODI, por ejemplo, del semillero, lo estudiamos, lo analizamos y podemos de pronto, o al coordinador del programa, que en este caso es Natalie, y se propone el grupo de investigación de la universidad, que es el grupo de comunicación digital, y a partir de ahí se presenta convocatoria y buscar la forma de hacer. Sí hay posibilidades, lo que pasa es que no te digo que el camino sea fácil.
El camino es muy difícil porque lamentablemente, digamos que Colombia ha ido perdiendo mucho campo en la investigación. Pues de hecho nosotros siempre habíamos sido muy limitados en la investigación, pero en estos últimos años mucho más. ¿Queda claro, Omar? Sí, sí, profe. Es que Pero vuelvo y te digo, la peor diligencia es la que no se hace. Uno propone, sí, sí. No, es que sí. de hecho, profe, pues digamos que con una de las organizaciones que yo trabajo, que es Forjando Futuros, no sé si de pronto la conozcas, de la Fundación Forjando Futuros, eh, de las cosas que nos ha golpeado más este año, final de este año y es precisamente el tema de que ganaron gobiernos de ultraderecha en España, en Holanda, en Estados Unidos, y eso lo que ha generado es una disminución en los procesos, como por ejemplo lo que tiene que ver con temas de género y de diversidad, ¿cierto? Entonces, de cualquier índole, o sea, de investigación, de generación de rutas, de, de impacto social y comunitario, o sea, la disminución ha sido supremamente fuerte, ¿cierto? Entonces, bueno, esa parte que vos mencionabas ahora totalmente cierta y entendida. Pero sí, sí, sería chévere. Pues, por ejemplo, con lo que se ha venido trabajando en SECODI, pues el tema de, de pronto con el tema de la Cátedra de la Paz y demás, pero también son recursos que se han limitado porque los han recortado, porque los han llevado para otro lado, porque se han desviado por X o Y. Pero, pues, o sea, sí sería chévere como mirar qué tipo de convocatorias existen por ahí, a ver a qué se le puede apostar. Sí. Hay una cosa, Omar, y lo hago como un comentario con mucho cariño, y es lo siguiente. Nosotros a veces, nosotros nos convertimos en un país, y te lo digo porque llevo muchos años trabajando temas sociales, nosotros nos convertimos en un país pedigüeño, o sea, demasiado dependiente de ayudas internacionales y no generamos nuestros propios sistemas de hacer proyectos sostenibles. ¿Sí me entendés? Y eso nos afectó Sí, mucho, profe, porque de claro, acuerdo. cuando nos quitaron la mamá gallina, cuando nos quitaron la mamá gallina, ahí sí, y le echamos la culpa a ellos, no es que ellos tengan la culpa es que nosotros nos volvimos dependientes de ellos. Y eso es lo que pasa con las ayudas, con los subsidios sociales, que generan la incapacidad. Yo recuerdo mucho que yo trabajaba en una organización que se llama Futuro para la Niñez, y una de las cosas que se hacían en Futuro para la Niñez, uno de los principios es cero cosas gratis, cero cosas gratis. La gente tiene que hacer el esfuerzo de buscar su propio desarrollo, ¿sí me entiendes? Porque eso se llama paternalismo dañino, y nosotros nos volvimos así. ¿Qué está pasando? Que allá ganaron gobiernos de ultraderecha que estaban cansados, pues es que yo a veces me pongo a pensar y yo digo, ay, de verdad que yo a veces comprendo a Trump. ¿Por qué? Porque es que ustedes se imaginan que a su casa les toquen la puerta 80.000 veces pidiéndoles plata. Termina uno fundido de sostener a la gente. Y aquí en Colombia cometimos muchos errores. En muchas ONG se robaron la plata de la manera más, pues así como hay corrupción en el gobierno, hubo corrupción en el sector privado, las ayudas no llegaban, entonces nos cortaron el grifo, nos lo cortaron. Entonces ahí hay mucho problema, mucho problema. Y ahora necesitamos volver a generar credibilidad frente a estos procesos, a ver cómo logramos adelantar. Pero bueno, vuelvo y digo, yo siento que en investigación-creación no es fácil, pero hay oportunidades. Hay oportunidades y hay que buscarlas. La peor diligencia es la que no se hace. Yo te digo, Mar, yo he presentado dos convocatorias internacionales, tres convocatorias internacionales.
sin esperanza ninguna. Y de las 3 me he ganado 2. Entonces, de pronto si hay oportunidades. Nos ganamos una pues esta de la NET no la ganamos y ellos siguen financiando el proyecto. Lo que pasa es que ya no tiene el componente de investigación, ya solamente el componente de creación. Y nos ganamos una con una organización internacional que se llama Talita Kum, que es de la religión católica, que apoya proyectos con mujeres, empoderamiento de mujeres. Entonces hicimos un proyecto en unas veredas en el suroeste, en Jardín, Ciudad Bolívar y Andes, y ellos nos los patrocinaron. Entonces, mira, se puede. Yo digo que la peor diligencia es la que no se hace. Bueno, chicos, eso es todo, creo que por hoy. Mar, la semana entrante la idea es que nos compartan en el encuentro sincrónico sus proyectos. ¿Listo? Listo. Que preparen sus... Ay, chicos, ahí en el chat les estoy poniendo, por favor, copien esos enlaces, de todas maneras yo los pongo en un anuncio, cositas muy chéveres de investigación-creación. Ese último es un video, por ejemplo, de cómo registrar la propiedad intelectual de esos proyectos. Profe, no los comparte, es que acá solo nos deja copiar uno. ¿No los puedes Sí, compartir, porfa? sí, sí, claro que Gracias, sí. muchas gracias, profe. Bueno, chicos, ¿están participando en el ciclo de formación de periodismo? Profe, yo me inscribí apenas esta semana porque es que realmente la semana pasada yo no tuve mucho tiempo. Aún puedo participar. Sé que Sí, es claro. el próximo. El próximo es con Ángela. Ajá, listo. Mañana por la noche. Mañana, Bueno, chicos, hasta luego. listo. Que Profe, gracias. descansen. No voy a ir a Igualmente, profe. comer. Chao. Chao.